Vamos a esperar a que se unan los demás participantes. Solo denme un segundito. Ok, creo que ya se están uniendo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social, Fundarse, al webinar Análisis de Riesgos de Derechos Humanos en la Empresa. Antes de comenzar, les agradeceré que podamos seguir algunas instrucciones. Primero los invitamos a que se presenten a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y de donde nos acompañan. Si su usuario no aparece con su nombre, le pedimos que pueda renombrarse con el nombre y el nombre de su empresa. Y por favor, desactivar su micrófono para mantener la calidad del webinar. Si usted quiere tener la cámara encendida, es opcional. Pueden hacer uso del chat, también de la mano, para poder enviar sus comentarios o preguntas. Y les recordamos que este webinar está siendo grabado, por lo que los invitamos a que posteriormente puedan visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver todos los webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestra expositora del día de hoy, Joyce Pérez. Joyce es actualmente directora del programa de Membresías y Pymes, es licenciada en Administración de Empresas con un máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Es diplomada en Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, directora del Diplomado en Gestión Estratégica de la RCE para Pymes y tiene formación en temas de responsabilidad social, objetivos de desarrollo sostenible, gestión del público interno, cadena de valor, negocios inclusivos y resiliencia empresarial. Joyce ha sido coordinadora de la Mesa de Empresa y Derechos Humanos, directora del Programa de Formación de Mujeres Líderes en Voces Vitales de Honduras y Fundarse, coordinadora de la Mesa Violencia de Género con el abordaje de las empresas, coordinadora del proyecto Nexo de IVOS en la elaboración de planes empresariales sobre empresas, derechos humanos en Centroamérica. Ha sido también jurado evaluador de ferias de emprendimiento de la UNABS, directora de la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil. También es miembro fundador y presidenta de la Junta Directiva de la ONG ACBEA en apoyo a la educación e información de niños y jóvenes. Posee más de 9 años de experiencia en el desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento de la cadena de valor y prácticas justas responsables. Ha sido facilitadora en temas de voluntariado corporativo, relacionamiento y mapeo de stakeholders, prácticas justas de operación, derechos humanos, prácticas laborales, recursos humanos, gestión sostenible de negocios. Ella estaba a cargo de las empresas públicas y del sector financiero, así como la Red de Pacto Global de Costa Rica. Actualmente, Joyce lidera las áreas de servicio y conocimiento de gobernanza, cadena de valor sostenible, empresariedad y riesgos, ASG. Tiene una amplia experiencia en facilitación de procesos presenciales y virtuales con equipos heterogéneos de actores, facilitación y herramientas para generación de consenso y planes de trabajo. También tiene expertise particular en medición de impacto, riesgos ASG, finanzas para el desarrollo, estrategia, reporte, materialidad y consulta a partes interesadas. En este momento doy la palabra a Joyce para que podamos iniciar este webinar. Sean bienvenidos y esperamos que sea de gran aporte para ustedes. Muchas gracias, Carmen. Buen día a todos. Es para mí un placer que me puedan acompañar esta mañana. Mil disculpas de antemano porque ando un poquito mal de la garganta y si se me va la voz, pues ustedes me entenderán. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el análisis de riesgo de los derechos humanos dentro de la empresa. Hemos venido abordando a lo largo de los años qué son los derechos humanos y cómo estos pueden impactar al nosotros no considerar cuáles son los riesgos dentro de las empresas en las que laboramos. Y el día de hoy tenemos un objetivo que es utilizar este análisis de riesgo como una herramienta de gestión empresarial para la detención temprana y prevención de posibles amenazas en materia de derechos humanos. Muchas veces las empresas incumplen los derechos humanos por la falta del conocimiento o porque desconocen hasta dónde son sus responsabilidades y dónde pueden mitigar o prevenir los impactos de sus acciones diarias. Entonces les pregunto, ¿qué son los derechos humanos en una palabra? Para esto les voy a pedir que por favor puedan habilitar ya sea su cámara o su micrófono y que podamos tener la interacción entre varios. ¿Qué consideran que son los derechos humanos? Igual si les da pena Buen día. hablar. Ok, listo. Buen día, Paola Velar de Construcciones del Roble les saluda. Derechos humanos,
como su palabra lo dice, son derechos que el ser humano trae por el simple hecho de ya nacer, de nacer, ¿verdad? O sea, son derechos que vienen intrínsecos y que son irrevocables. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más que no quiera hacer un aporte? Yo creo que en el chat, si alguien nos está escribiendo, si mis compañeras me pueden ayudar a ver si nos colocan algo en el chat. Sí, con gusto, Joyce. Nos dicen, respeta a los demás, cero discriminación, nos dice Giselle Martínez. Y Joyce nos dice, y Joss nos dice, son inalineables. Exacto. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que ya conocemos qué es realmente el concepto de derechos humanos, pero tenemos que realmente saber de dónde parte y cuáles son las responsabilidades que tenemos como empresa en el cumplimiento de los mismos. En esta reflexión, ¿qué son los derechos humanos? Muchas veces nos olvidamos que los derechos tratan sobre el género, la violencia, el trabajo, el respeto, dónde están las limitaciones de la libertad de cada una persona, el cumplimiento de las leyes como tal, que las empresas tienen la acción de remediar el impacto que realizan sobre los derechos humanos y que sobre todo tienen que promover el respeto de los mismos. Entonces, ¿cuáles son los principios de los derechos humanos? Primero, que son universales. Son propios de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su sexo, de su religión. Los derechos humanos les competen a todas las personas, no importando de dónde vengan, no importando de si sean de un país tercermundista o un país desarrollado. Son interdependientes. Esto significa que son complementarios e inseparables. No existe ninguna jerarquía, ninguno es más importante que otro. Y no dependen uno del cumplimiento del otro. Son interdependientes entre cada uno. Son limitados. ¿Por qué son limitados? Porque los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los demás. Tenemos que respetar los derechos de los demás, por eso nos limitamos a que mi derecho termina donde comienza el derecho de otro. Y son progresivos. Esto significa que dan paso hacia adelante en el respeto de los derechos humanos. Tenemos aquí tal vez un pequeño video. Vamos a ver si reproduce y si no, igual lo vamos a pasar. Me dicen si se escucha. Sí, perfecto. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. it's very large, big. Tienes que dar su mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, no? È complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. No le voy a poner todo el video, es un poco largo, pero aquí vimos en resumen, los derechos humanos nos competen a todos. Son para todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión, como les decía. Y muchas veces consideramos, o se ha considerado en algunos lugares, que las personas que tal vez tienen un nivel económico mayor tienen más derechos que otras personas. Esos son estigmas que se tienen que ir borrando dentro de la misma sociedad. Entonces los derechos humanos son básicos y le corresponden a cualquier humano solo por el hecho de serlo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho y que tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la expresión,
a tener un juicio justo, a la igualdad ante la ley. Esta declaración estableció 30 derechos universales. Y entonces, ¿cuáles son estos derechos? Igual les voy a pedir nuevamente su participación y si alguien conoce por lo menos alguno o dos de los derechos humanos universales, que pueda abrir su micrófono o que pueda escribirlos en el chat. Un derecho universal es el derecho a la salud y el derecho a un trabajo digno. Exacto. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Derecho a la vida, nos dice Wilson López de Casa. Derecho a la educación. También. ¿Saben por qué les estoy preguntando? Porque tal vez no vamos a abordar mucho los derechos humanos, sino vamos a enfocar más en el tema de los riesgos. Pero no podemos hablar de riesgos de derechos humanos si no conocemos cuáles son los derechos humanos. Entonces, vamos a verlos rápidamente, solo a leerlos uno por uno. Primeramente, todos nacemos libres e iguales. Como decía, todo el mundo tiene derecho a que todos estos derechos se cumplan. Tenemos derecho a la vida, tenemos derechos a no ser sometidos a esclavitud o servidumbre, a que nadie sea sometido a tortura. Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente ni desterrado. Tenemos derecho a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia, derecho a la intimidad, a la libertad de movimiento, derecho al asilo, a la nacionalidad, al matrimonio, a la propiedad, a la libertad y pensamiento y conciencia y religión, a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la democracia, a la seguridad social, al trabajo, al ocio, al nivel de vida adecuado, derecho a la educación, derecho a la cultura, el derecho al orden social, a las libertades y al respeto de la comunidad, y el derecho a que todos estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia. Si ustedes se fijan, el segundo derecho nos dice que todo el mundo tiene derecho a todos estos derechos. Y el último derecho nos dice que ninguno puede ser suprimido en ninguna circunstancia. Entonces no podemos estar diciendo que cumplimos un derecho humano si estamos incumpliendo en otro, porque ahí es donde nosotros comenzamos a infringir. Entonces, ¿por qué los derechos humanos son un interés para las empresas? ¿Por qué debemos de realizar este análisis de riesgo de derechos humanos? Primeramente, porque es una herramienta de prevención con la que se puede pronosticar cuáles sean las posibles amenazas que puedan afectar el desempeño de la empresa. También para reconocer y poder anticiparnos ante los posibles riesgos de las operaciones que se puedan ver afectadas por los derechos humanos de las partes interesadas. Hay que recordar que los derechos humanos no solamente los podemos violentar dentro de la empresa, sino que también con aquellos stakeholders que están en el día a día con las operaciones de nuestras organizaciones. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente va a ser nuestro público interno, sino que también puede ser la familia de los colaboradores, los clientes, los proveedores, accionistas, todos aquellos que estén relacionados con nuestras operaciones diarias. También se debe de contar con un plan de acción para reducir o mitigar el impacto que tiene la empresa. Tenemos que tener un análisis del impacto, ya sea positivo o negativo, y ver cuál sería el plan de acción para implementar en el caso que nosotros estemos incumpliendo un derecho humano. Y por sobre todo, porque es más importante que nosotros conozcamos que tenemos que practicar un análisis de riesgo de derechos humanos, porque las empresas trabajan y operan gracias al recurso humano, al talento humano, como ustedes lo reconozcan dentro de la empresa. Y sin las personas no podríamos trabajar, no se podría desempeñar o no se podría contar con las operaciones diarias. Por eso es importante que las empresas puedan valorar el impacto que se genera en los derechos humanos y el incumplimiento de los mismos. Entonces, ¿cuál es la obligación de la empresa? La empresa debe de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros
y para reparar las consecuencias negativas de sus actividades. Todas las empresas tienen consecuencias, independientemente de su tamaño y rubro, todas tienen consecuencias. Lo importante aquí es cómo vamos a mitigar las consecuencias de nuestras actividades y poder disminuir esa brecha del impacto que estamos generando. Y qué es entonces la debida diligencia y cómo se debe de gestionar dentro de las empresas. Para que una empresa pueda cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, es imprescindible que conozca el tipo de impacto, ya sea real o potencial, que generan sus operaciones o las relaciones y cuál puede ser la gravedad de las mismas. Como les dije, toda empresa va a tener un impacto. Aquí lo importante es que sepamos cuál es el impacto de nuestras operaciones y cuál podría ser el impacto, ya sea real o potencial. Prever lo que pueda suceder más adelante. La debida diligencia empresarial en su relación con los derechos humanos nos dice que debemos de respetar los derechos humanos en todos los proyectos y las operaciones que realizamos. Evitar y mitigar los posibles problemas en derechos humanos que puedan provocar, ya sea directamente o que sean ocasionados por nuestros socios y proveedores. Hay que recordar que las empresas tienen una cadena de valor y que estas cadenas de valores también pueden impactar a otras partes interesadas y que muchas veces estas cadenas de valor operan en nombre de la empresa. O cuando tenemos un proveedor, por ejemplo, que tiene mano de obra infantil y la empresa no toma una acción, está en un incumplimiento de los derechos humanos a través de un tercero. ¿Por qué lo está haciendo? Al no analizar cuáles son los incumplimientos que tiene su cadena de valor. También contar con una política y procesos para resolver problemas potenciales en esta materia. Si la empresa no tiene un procedimiento, una política o un documento que respalde las acciones que debe implementar, no va a tener una medición de qué es lo que se está haciendo. También expresar su compromiso del respeto de los derechos humanos. Muchas veces las empresas participan en este tipo de webinar, formaciones, pero esta información solo se queda con las personas que lo recibieron, pero no escala a los diferentes niveles. No hay una comunicación, no hay una sensibilización de los temas en toda la empresa. Es importante que la empresa exprese el compromiso de respetar los derechos humanos y que lo sociabilice con todos los colaboradores. La debida diligencia debe ser una práctica de largo alcance que dé seguimiento constante a las evaluaciones del riesgo y el impacto. La debida diligencia no significa que en este momento yo voy a analizar lo que está pasando con la empresa, sino que tengo que hacer una medición en lo largo del tiempo. Puede hacer una medición anual, semestral, bianual, como la empresa lo defina, pero tenemos que tener una evaluación constante de los impactos que estamos generando como empresa. Entonces, la debida diligencia es el proceso de gestión continuado que las empresas necesitan llevar a cabo para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Identificando, previniendo, mitigando y respondiendo a los riesgos que se han identificado sobre los derechos humanos. ¿Cuáles serían entonces estos 6 pasos para aplicar la debida diligencia? Primero, un compromiso político. Se debe establecer una política que respalde las acciones de la empresa, identificar los riesgos que se tiene como empresa. El tercer paso sería las acciones para prevenir y mitigar los riesgos que se han identificado, el seguimiento de esos procesos y cuál es el plan de acción que se va a implementar, comunicar lo que se está haciendo, porque como ustedes saben, lo que no se comunica es como que no se hace y se debe de comunicar cada una de las acciones que se va a implementar y un compromiso para aquellos afectados. Si ya se ha generado un impacto negativo y se ha identificado que hay grupos que han sido vulnerados sus derechos, se debe establecer un compromiso para remediar esos impactos negativos. Para identificar el riesgo, hay que tomar en cuenta que pueden ser riesgos ocasionados por mi empresa, riesgos ocasionados por la cadena de valor, y esto debemos de tomarlo en cuenta porque debemos de evitar la complicidad, como el ejemplo que le daba con los proveedores, y también los riesgos ocasionados a mi empresa. No solamente son los riesgos que nosotros ocasionamos a terceros como empresa, sino también los riesgos que la empresa puede tener
porque otro actor esté infringiendo los derechos humanos. Entonces, ¿qué es el análisis de riesgo? Esta es una herramienta de prevención con la que se puede pronosticar las amenazas con potencial de afectar el desempeño de algún proceso. La idea es que se tenga un plan por adelantado para gestionar lo que podría impactar de manera negativa en el trabajo. Este análisis nos va a servir como una herramienta para prevenir lo que nuestras operaciones pueden generar en el incumplimiento de derechos humanos. Y también, si nosotros hablamos de un análisis de riesgo, esta herramienta puede ser para cualquier riesgo de nuestras operaciones. ¿Para qué sirve entonces el análisis de riesgos? Aunque un análisis de riesgos no impedirá que algo salga mal, sí será útil para que se tenga un panorama realista que considere tanto lo positivo como lo negativo. El análisis de riesgo nos sirve para escribir o ver esa radiografía de nuestra empresa, ver cómo estamos en este momento, y también para que fomente una mayor confianza entre los involucrados frente a la certeza o entre la incertidumbre de las decisiones que se van a tomar y que estas decisiones estén bien sustentadas. Muchas veces las empresas toman decisiones sin conocer realmente cuál es la realidad del impacto que están generando. Se debe de hacer este análisis de riesgo, se debe de involucrar a todos los actores que forman parte del proceso para que nosotros tomemos decisiones que estén bien fundamentadas en cuanto a los riesgos que se han encontrado. Y ahora vamos a lo importante del taller, algo que muchos de ustedes tal vez ya están trabajando, pero que tenemos que fundamentar dentro de las empresas, y es cómo vamos a hacer este análisis de riesgo de derechos humanos. Primero, tenemos que considerar los riesgos. Vamos a ir abordando cada uno de estos puntos. También tenemos que categorizar los riesgos, calificar el tipo de riesgo, pensar en una respuesta o una solución, que eso se refiere al plan de acción, y calcular los nuevos riesgos. Esto significa un ciclo de mejora continua. Y primeramente vamos a considerar los riesgos. ¿Cómo podemos considerar los riesgos? Se puede hacer una lluvia de ideas con el equipo de colaboradores, representantes de distintas áreas de la empresa, y enumerar los riesgos que comúnmente se presentan. Vamos a partir de lo más simple hacia lo más complicado. Es importante que al momento de establecer o de considerar los riesgos, se involucren a personas de distintos departamentos dentro de la empresa, porque tal vez el riesgo que considera una persona de mercadeo no es el mismo que va a considerar una persona de contabilidad. Para que la empresa tenga un análisis de riesgo efectivo, debe de involucrar las diferentes áreas que forman o que constituyen la empresa. Los riesgos, como les dije, empiezan desde lo más simple hasta lo más complicado. Por ejemplo, debemos de considerar los riesgos internos. Primeramente, partir de cuáles son los riesgos de incumplimiento de los derechos humanos a nivel interno. Luego, los riesgos que están relacionados con las operaciones de la empresa, con aquellas relaciones comerciales que tenemos. Y los riesgos que están relacionados con los stakeholders, aquellos riesgos que están relacionados, puede ser con la comunidad, con medios de comunicación, con las iglesias o con aquellas personas que son beneficiarias de los proyectos que las empresas realizan. Aquí vamos a ver un ejemplo. La empresa X ha estado operando desde el año 2010 y tiene más de 50 empleados, de los cuales solo un 10% ha recibido su aguinaldo. La empresa le dice a sus colaboradores que ha estado operando con pérdidas y se niega a pagar este beneficio laboral. Ahora les pregunto, ¿qué consecuencia o qué derecho consideran ustedes que se está violentando? ¿Me quedé sola o hay alguien ahí?
Pueden colocarlo en el chat. Recuerden que no hay respuestas buenas o malas. Estamos en proceso de aprender. Para mí sería el trabajo digno porque por el trabajo que yo recibo, pues estoy esperando una remuneración igual y ahí están privándome de tener la remuneración que por ley me corresponde. Exacto. ¿Alguien más? Derechos laborales nos colocan en el chat, Joyce. Beneficio social nos colocan también. Se ha estado Exacto. privando a los colaboradores de su derecho a remuneración, nos dicen. No, esto es lo que pasa que está en pantalla. ¿Del es qué? Dele allá donde. Derecho a los trabajadores que no se les están pagando sus derechos, también nos colocan en el chat. Perfecto. ¿Por qué quiero hacer esto un poco dinámico? Porque el tema es difícil. Cuando hablamos de derechos humanos, todos pensamos en ley, todos pensamos en cumplimiento, pero tenemos que entender que el tema de los derechos nos compete a todos y que muchas veces pensamos que dentro de las empresas no los estamos incumpliendo. Y cuando comenzamos a hacer este análisis nos damos cuenta que sí tenemos un impacto, muchas veces impactos negativos que no se han medido y consecuencias que a lo largo van a venir a impactar también las operaciones de la empresa. Este es un ejercicio bastante sencillo. Por ejemplo, la identificación de riesgo sería el incumplimiento del pago del aguinaldo a los colaboradores. Aquí pues había puesto un poco más en el ejemplo que trabajan menos de 4 horas diarias, conductas contrarias a los derechos laborales y pues un derecho afectado, los derechos laborales. Hay que recordar que aparte de los derechos humanos hay diferentes tratados y derechos derechos colectivos que se han generado. Yo les voy a compartir en la presentación algunos de estos documentos para que ustedes puedan ir a hacer esta matriz de riesgo dentro de sus empresas y que no solamente nos basemos en los 30 derechos fundamentales, sino en los derechos que también están relacionados a los mismos. Entonces, hasta aquí vamos muy bien. Gracias por la participación. Todas las respuestas que dieron, pues realmente son correctas. Y si lo relacionáramos directamente a un derecho, pues son estos derechos laborales, estos derechos que tenemos todas las personas que trabajamos y desempeñamos una actividad dentro de la empresa. Ahora es importante que podamos categorizar los riesgos. Una vez que ya tenemos esta primera lista de cuáles son los posibles riesgos de nuestras actividades, debemos de analizar y de categorizar los riesgos. Pueden clasificarlos en base a las relaciones comerciales o en base a sus partes interesadas. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, fundarse. Si nosotros tuviéramos un incumplimiento con nuestros clientes, pues nuestros clientes son nuestra membresía. ¿Cuál sería el impacto de no tener tal vez un espacio digno para que personas con discapacidad puedan entrar a una capacitación? Estaríamos tal vez incumpliendo un derecho a la libre movilidad, al acceso a formación, acceso a educación podría ser también. Entonces, en este caso, tendríamos que tener y analizar ese riesgo. A partir de esta categorización de los riesgos, nosotros podemos identificar con qué actor no estamos trabajando de la forma correcta, con qué stakeholder no hemos analizado bien los riesgos de nuestras actividades. Nosotros como Fundarse hemos hecho esta actividad con las diferentes direcciones y también con los diferentes oficiales de la organización para poder tener mayores insumos y poder enriquecer esta matriz. Puede ser que los riesgos estén asociados no solamente a un stakeholder. Podemos identificar tal vez un riesgo que pueda afectar no solamente a los colaboradores, sino también a nuestra cadena de valor, a los proveedores, a los clientes, el incumplimiento de un solo derecho. También eso es importante, que no solamente vamos a decir que un riesgo que se esté generando pueda estar solamente alineado a un stakeholder, sino que puede afectar a varios al mismo tiempo. Volvemos al ejemplo. ¿Cuál sería entonces aquí? Como ustedes lo pueden ver, aquí sí tenemos un stakeholder afectado directamente, que son los colaboradores. Al no pagar tal vez, si pudiéramos pensar más a futuro,
Si los colaboradores dejan de trabajar, se estableciera un sindicato, hicieran una huelga en la empresa, ahí se podrían ver ya afectados los clientes, los proveedores. Hay que pensar en el riesgo, tal vez no solo en el momento, sino en las consecuencias que tenga más adelante. Y entonces ahora pasaríamos a calificar cada riesgo. Es aquí donde se le debe dar un valor a cada riesgo de impacto. El nivel de riesgo puede calificarse como alto, medio o bajo. Esto se determinará por el nivel de ocurrencia y el impacto. Ustedes pueden dar una ponderación también. Cada empresa puede definir cómo va a calificar el riesgo, si va a ser por nivel de incidencia o, como les dije, nivel de ocurrencia o por el impacto que éste genere. Pero es importante de que se pueda establecer esta calificación, porque en la medida que nosotros tengamos calificado el impacto del riesgo, vamos a saber sobre cuál hay que actuar primero. Aquellos riesgos que tengan un nivel más alto son los que deben de tener prioridad para que la empresa realice las actividades de remediación. Es importante tomar en cuenta cuáles podrían ser las posibles consecuencias si la empresa no toma una acción para remediar, mitigar o prevenir el impacto. Si nosotros ya identificamos que hay un riesgo, que estamos afectando a un derecho humano y sabemos cuáles son los posibles actores que están involucrados, pero no tomamos acciones para remediar esas consecuencias, ahí es donde vamos a tener tal vez más adelante problemas con cualquiera de los stakeholders que estén asociados al incumplimiento del riesgo que puedan ver afectadas las operaciones de la empresa. Les pregunto en el ejercicio que vimos anteriormente, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser estas consecuencias al no pagarle a los colaboradores el aguinaldo? Demandas laborales, nos colocan en el chat, Joyce. Demandas legales, consecuencias legales. Ok. ¿Alguien más? El paro de operaciones. Bueno, Problemas aquí legales, perdón, problemas legales y también ambiente laboral, nos colocan Nancy Vanegas. Ingrid nos dice deserción laboral, afecta el clima laboral, nos dice Ciro Contreras. perfecto. Desmotivación. Como ustedes se fijan, yo les dije aquí tal vez tengo algo pues básico y ustedes pueden ir ahondando más en las consecuencias que se puedan generar, pero muchos acertaron: demandas legales, el mal clima laboral y que algo tal vez muchas veces no se considera. Con el mal clima laboral viene también la poca productividad. Tenemos que, al momento de analizar aquellas consecuencias, llegar hasta la última instancia de cuáles serían las consecuencias de no remediar ese riesgo que ya hemos identificado. Y pues aquí el nivel del riesgo, que es importante definir que el nivel de riesgo sea el adecuado, y no solamente definirlo nosotros como organización, sino que estos riesgos se deben de validar con las partes interesadas. Al momento que ustedes realicen esta matriz, tienen que validarla. Si dentro de la matriz han identificado proveedores, han identificado accionistas, junta directiva, clientes, ustedes deben de validar esta matriz con ellos y que ellos hagan una ponderación y ustedes luego comparar y establecer el nivel de riesgo en cuanto a la ponderación del análisis de las partes interesadas y el análisis que han hecho ustedes a nivel interno. Porque puede ser que ustedes consideren que el nivel de un riesgo sea bajo, pero la parte interesada lo considere alto. Cuando pasa eso, tienen que averiguar y ahondar más por qué se está considerando alto y validar si realmente la ponderación que ustedes habían dado era la correcta. También se debe de pensar en una respuesta ante los riesgos. Esto es establecer un plan de acción y establecer cómo se va a ejecutar este plan. Definir qué recursos y acciones se implementarán. Muchas veces ni siquiera se necesita recurso económico
para hacer un cambio, sino que de establecer acciones que corrijan lo que estamos haciendo mal. También aquí es importante que se puedan identificar qué área será la encargada de dar el seguimiento. Si no se designa un área encargada, una persona para el cumplimiento de esa actividad, realmente no va a servir de nada que se trabaje en esta matriz de riesgo de derechos humanos. Es importante que la matriz no le compete a un solo departamento. Porque muchas veces decimos, bueno, la matriz de riesgo de derechos humanos tiene que ver con recursos humanos y se le deja a los pobres de recursos humanos todo el trabajo. Esta matriz le compete a toda la empresa, porque si estamos trabajando en un riesgo que afecta a nuestros proveedores, entonces se va a tener que involucrar la parte de mercadeo, de compras. Si estamos hablando tal vez de un incumplimiento en la entrega de productos, perdón, aquí se sería el área de mercadeo. Por eso se debe de involucrar a todos los actores y establecer el área encargada de acuerdo a los stakeholders que estén siendo afectados en ese derecho. Vuelvo ahora y les vuelvo a preguntar, ¿cuál sería para ustedes el plan de acción para remediar la situación presentada en el caso anterior? No sé si alguien está escribiendo en el chat. No, aquí estoy pendiente. ¿Qué plan sugerirían ustedes? ¿Qué acción podemos colocar en ese plan para responder a este riesgo? Recuerden que no hay preguntas, no hay respuestas equivocadas. Aquí estamos aprendiendo y el tema es bastante amplio. Podríamos generar muchas acciones. ¿Qué se les viene en la mente que pudiéramos hacer? Los que están en recursos humanos, si han tenido alguna situación similar. Ok, Paola nos contesta, programar el pago de prestaciones en presupuesto anual para no generar impacto en la empresa en un solo mes. Hacer una provisión, nos dice Paola. Exacto, muy bien. Presupuestar con antelación el pago, nos dice Ingrid. El Comité de Derechos Humanos, nos dice Nancy, debe hacer un procedimiento y lineamientos en respuesta ante cada caso. Perfecto. Y aquí, pues, la actividad de control, pues yo la tenía hasta fácil. La revisión de esas planillas que tiene la empresa, la firma del documento de un compromiso de pago. ¿Qué pasa? En el ejercicio solo dice que la empresa ha estado operando con pérdidas, pero no sabemos si realmente es que la empresa no tiene el dinero o es lo que le reportó a los colaboradores. Entonces, me gusta que ustedes están pensando en que la empresa tal vez no tiene el dinero y que tiene que prever cómo va a hacer para cumplir con esa obligación que tiene con los colaboradores. Tenemos que ver todos los escenarios, los posibles escenarios que se puedan presentar y cuáles serían esas actividades de control o esos indicadores que necesitaríamos para cumplir este riesgo que se ha identificado y designar un área responsable. Si no designamos un área responsable, una persona que dé el seguimiento, realmente no vamos a cumplir con disminuir aquellas consecuencias de los impactos que ya estamos generando. Y por último, pero no menos importante, se debe de calcular de nuevo los riesgos. Los riesgos que tenemos hoy como empresa tal vez no sean los mismos que vamos a tener más adelante. Por ejemplo, lo que nos ha dejado ver esta pandemia. Cómo estábamos realmente, si estábamos preparados como instituciones, como empresas para poder prever pues una situación como la que hemos estado pasando. Es importante que a partir del paso anterior se pueda tener una visión más realista de cuáles son los riesgos y las amenazas en materia de derechos humanos, el impacto que puede tener la empresa. Se debe de actualizar constantemente esta matriz, ya que las empresas pueden encontrarse en diversas situaciones de incumplimiento de los derechos humanos al no realizar una revisión de sus riesgos. Los riesgos que posiblemente estamos teniendo hoy no van a ser los mismos que vamos a tener el día de mañana.
tenemos que analizar si realmente la empresa tal vez tuvo un crecimiento, tiene relaciones con otros actores que no los tenía tal vez al principio de sus operaciones, y ver cuáles serían los impactos de esos posibles riesgos y analizar. Así como establecemos un plan estratégico de las empresas, también tenemos que hacer una actualización de estas matrices de riesgos. Y ahora vamos a la parte más importante para ustedes. El aprendizaje es mejor cuando podemos ponerlo en práctica. Ustedes vieron, trabajamos en 5 pasos. Primeramente, considerar los riesgos, categorizar los riesgos, calificar cada uno de ellos, pensar en una respuesta, esto significa establecer este plan de acción y calcular cuáles podrían ser riesgos que se generen más adelante en nuestras operaciones. Para esto nos vamos a dividir en grupos, solo vamos a hacer, ¿cuántas personas hay? Tenemos 42, incluyendo al equipo de Fundar. 42, ok. Entonces vamos a hacer 5 grupos. Vamos a trabajar en una plantilla de matriz de riesgo de derechos humanos que se les va a compartir y vamos a identificar al menos 5 riesgos de nuestras operaciones. Para esto voy a pedir que una empresa sea la voluntaria y que establezca tal vez cuál es su empresa, sus operaciones, y que los demás comiencen a indagar cuáles podrían ser los posibles riesgos de esta empresa en sus operaciones y con sus stakeholders. Vamos a considerar estos 5 pasos que hemos visto y para esto vamos a tener 20 minutos. También se les va a compartir un documento donde aparecen los 30 derechos universales para que ustedes puedan ver, ver los diferentes derechos y que puedan alinearlos al ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita están chat, en el chat. Ah, perdón. Seguí, no, dale, Carmen. dale. En el chat ya nos hizo el favor Joss de colocar el resumen, el documento resumen, y yo les acabo de compartir el ejemplo de la matriz. Por favor, solo nos confirman si todos lo pueden descargar. Sí, les vamos a dar un momentito para que lo puedan guardar en su computadora y que puedan trabajarlo antes de mandarlos a las salas. Si alguien por alguna razón no lo logra ver, nos dicen para mandárselos por correo. Fíjese que Si nos dicen si ya están listos para poder mandarlos a la sala y dar 20 minutos para que puedan trabajar. Tanto mis compañeras como yo vamos a estar apoyándoles tal vez para motivarles, ¿verdad? Que podamos terminar el ejercicio. Como les dije, al menos podamos identificar 5 riesgos y que podamos hacer toda la matriz con los diferentes, con los 5 pasos que les he mencionado anteriormente. Ahora le mando el correo, Carlota, con el ejercicio y el documento. Deme un segundo. Si alguien más tiene dificultad, nos dicen para enviarlo por correo también.
No sé si nos mandan a la sala ya para aprovechar el tiempo. Ok, ya mandemos a sus correos los que me dijeron que no podían recibir los documentos. Ya se los mandé, nos dicen si hay alguien más con problemas para ya poder hacer los grupos o las salas. Carmen, disculpa, me los envió a mí, yo no los puedo descargar. Sí, ahorita Leslie Ramos, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Sí, ahorita Gracias, le Carmen. mandé para servirle. Ahorita lo acabo de mandar. Entonces, tal vez yo, si nos ayudas a hacer la sala ya para dividir. 5 grupos, ¿cierto? Sí, 5 grupos. Incluyo aquí al equipo de Fundarse. Joyce. Sí, Ok. sí, por favor. Sí, si puede nos coloca una en cada grupo. Ahorita, Linda, ahorita se los consigo.
Hola, les pedimos a los compañeros que todavía no se han unido a la sala que se puedan unir para que puedan trabajar en el ejercicio y que puedan llevar estos insumos a sus empresas. Normalmente aparece un mensaje que tiene que darle a aceptar para que se puedan unir. ¿En cuál estoy yo? Yo, perdón. No me ubico. Hola, buenos días. Hola, ¿alguien está conectado desde su computadora? Porque yo estoy en mi teléfono. Entonces no pudiera. Podamos compartir pantalla. Sí, por favor. Ahorita les permito eso, permítanme. Ok. Ok, creo que tengo que ir a la sala principal. Voy a salir ahorita.